La idea de esta tercera clase es empezar a presentar un poco el campo de lo que se llama el modelo terapéutico educativo. Son dos conceptos ligados, ¿no? Modelo terapéutico educativo y tratamiento o abordaje cognitivo-conductual. Nosotros venimos de trabajar las cuestiones relativas a lo diagnóstico y en particular allí habíamos visto la relación fuerte que hay entre estos ejes diagnósticos presentados al inicio, en los años 40, por Leo Kanner, pasando por la importancia de detenerse en la discusión y el análisis del llamado modelo de los trastornos generalizados del desarrollo, no abandonarlos, ¿no?, frente a la novedad interesante también del DSM-5 con su noción de espectro autista. Lo que nosotros podemos ver es que hay fuertes semejanzas y continuidades entre la descripción de Leo Kanner de tres ejes: el de las relaciones y vínculos sociales, la comunicación y el lenguaje y el comportamiento, la descripción y definición más técnica del DSM-4 del autismo como un trastorno específico del campo de los trastornos generalizados del desarrollo, que comparte con esa idea de trastornos específicos generalizados del desarrollo el grupo clínico con el síndrome de Rett, el trastorno de Asperger, el trastorno desintegrativo de la infancia, y esta última y para algunos superadora noción o modelo, que es el de los trastornos del espectro autista. Si repasamos brevemente la definición del campo del trastorno del espectro autista, vamos a ver que casi literalmente hay elementos comunes y continuidades entre estas definiciones. Los criterios diagnósticos del DSM-5 plantea déficits persistentes en la comunicación e interacción social. En múltiples contextos, según se manifiestan en los siguientes síntomas: en el presente o en el pasado. Déficit en la reciprocidad social y emocional, algo que está presente en el diagnóstico del autismo del DSM-4. Ya vemos en el criterio A, la comunicación social y la interacción social también está presente en el criterio de interacción social del DSM-4, ¿no? Los comportamientos no verbales utilizados para la regulación de la comunicación social, como el contacto ocular, la expresión facial, los gestos, la postura. Vamos a ver cuál es el primer punto de este criterio del DSM-5. El déficit en la reciprocidad social y comunicativa, que está presente también en el DSM-4, un rango de comportamientos que van desde las dificultades en los acercamientos sociales, problemas para mantener conversaciones, una disposición reducida a compartir intereses, emociones y afectos, dificultades para iniciar la interacción social o responder a ella. Segundo punto, déficit en conductas comunicativas no verbales usadas en la interacción social. Casi literalmente está repitiendo los primeros párrafos del primer eje diagnóstico del DSM-4 cuando se estaba hablando de la definición del autismo. Esto es importante tenerlo en cuenta. La fuerte semejanza que hay entre la noción de espectro autista, independientemente de las diferencias que puede presentar el modelo, y la definición del autismo en el DSM-4. Y los ejemplos son casi idénticos. Un rango de comportamientos, de conductas comunicativas no verbales usadas en la interacción social, un rango de comportamientos que, por ejemplo, van desde mostrar dificultades para integrar conductas comunicativas verbales y no verbales,
hasta anomalías en el contacto visual, contacto ocular, que está presente también en la descripción del DSM-4, el lenguaje corporal, gestos, posturas, expresión facial, déficit en la comprensión y uso de gestos, hasta una falta total de expresividad emocional o comunicación no verbal. Si avanzamos en la definición de técnica, entre comillas, oficial, de el trastorno del espectro autista, déficit para desarrollar, mantener y comprender relaciones, y en el criterio B, lo que sería el tercer, si se dan cuenta, el criterio A integra lo que ya estaba integrado, que es el eje de las interacciones sociales como problemas en la regulación de la comunicación social y el eje del lenguaje como resultado de una comunicación comprometida, que es el segundo eje, que era comunicación y lenguaje. Por eso el criterio A del DSM-5 habla de comportamientos verbales y no verbales, porque el eje está en la interacción social y en la comunicación social. Integra en un criterio lo que siempre hubo de haberse pensado de manera integral. El eje de las interacciones sociales es un problema de comunicación y el eje del lenguaje es un problema de comunicación también. Y ambos son un problema de comunicación social temprana, que compromete, dicho de alguna manera, a comportamientos verbales y no verbales. Entonces, ¿qué queda como criterio B en el DSM-5? El tercer eje, diagnóstico clásico del autismo para los trastornos generalizados del desarrollo. Lo que llama la atención es que estamos planteando acá la lectura del DSM-5 y la noción de trastorno de espectro autista. Entonces, leámoslo. Patrones repetitivos y restringidos de conductas, actividades e intereses. Casi es el copy and paste del tercer eje, del tercer criterio diagnóstico del DSM-4 cuando hablamos de autismo. Patrones repetitivos y restringidos de conductas, actividades e intereses que se manifiestan al menos en dos de los siguientes síntomas, en el presente o en el pasado. Los movimientos motores, uso de objetos o habla estereotipado o repetitivo. Ven cómo comportamiento y lenguaje se integran, ¿no? Porque otra cosa que llamaba la atención del trastorno de autista en el DSM-4, dentro del grupo de trastornos generalizados del desarrollo, era, por un lado, tenemos tres ejes: las interacciones sociales, la comunicación y el lenguaje y los comportamientos. Por un lado, la afinidad que había entre compromiso temprano de comunicación y la interacción social y en el desarrollo del lenguaje, y por otro lado, las características de las cualidades estereotipadas, restringidas e idiosincráticas en el lenguaje y en el comportamiento. Entonces el DSM-5, con el nombre espectro autista, integra en el criterio A la interacción social con el lenguaje y el lenguaje con el comportamiento en el criterio B, lo cual parece una lectura ajustada a la época y razonable de la concepción del autismo en el DSM-4 como formando parte de los trastornos generalizados del desarrollo. Con leerlo uno tiene prueba suficiente de esta idea. Fíjense que en los movimientos estereotipados y repetitivos aparecen movimientos motores, pero también en el habla. Movimientos motores simples, como alinear objetos, dar vueltas a objetos, la ecolalia. Ven como el tercer eje y el segundo eje se amalgaman en una idea más integral y más realista y más razonable también del problema del autismo. O sea, cómo pensar los tres ejes clásicos de Leo Kanner como tres manifestaciones, tres dimensiones de la manifestación del mismo problema, que, como insistimos, puede pensarse como un compromiso temprano de la comunicación social, entendida como principal dimensión del comportamiento de un chico, que compromete el desarrollo de estructuras cognitivas complejas o
estructuras psicológicas. La insistencia en la igualdad, el segundo punto, la adherencia inflexible a rutinas o patrones de comportamiento verbal y no verbal ritualizados. Otra vez, la antigua y célebre observación de Leo Kanner de perseverar en invariancias, y acá otra vez esta acertada observación de que se da lo mismo en el plano del comportamiento como en el plano del lenguaje. Y como decíamos antes, también acertada observación en la idea del espectro autista, que tanto en el eje de las interacciones sociales como en el del lenguaje, lo que se pone de manifiesto es la comunicación social como eje de interés. Los intereses son altamente restringidos. El eje 2 no quería pasar por alto, los ejemplos son el malestar frente a cambios, dificultades con las transiciones, patrones de pensamiento rígidos, rituales. El tercer punto son intereses restringidos, anormales por su intensidad o su foco, apego excesivo a cosas o personas, preocupaciones excesivas por algunos objetos, intereses excesivamente circunscriptos o perseverantes. Y después un cuarto punto interesante, que no se va dentro de estas consideraciones: hiper o hiporreactividad sensorial e interés inusual en aspectos sensoriales del entorno. Muy interesante, en el DSM-4 no deja de estar mencionada como el desarrollo irregular de competencias cognitivas que provoca en todo el espectro de competencias cognitivas expresadas en el comportamiento, por ejemplo, para el comportamiento perceptual o sensorial, fenómenos de hiposensibilidad o hipersensibilidad, ¿no? Entonces, acá también se habla de hiporreactividad o hiperreactividad sensorial. Bien, la severidad se basa en la alteración social y comunicativa. Ahí está el eje que nosotros venimos trabajando, ¿no? La dimensión social y comunicativa de la naturaleza del problema del autismo. Y la presencia de patrones de comportamientos repetitivos y restringidos. Los síntomas deben estar presentes en el periodo del desarrollo temprano, un compromiso temprano de la comunicación social. Y bueno, y después las características diferenciales del trastorno y los 4 niveles de apoyo que presenta como novedad interesante el DSM-5. Eso quería un poco para terminar de cerrar, ¿no?, el módulo del que venimos, que es el módulo 2, y entender por qué entonces distinguimos nosotros entre un modelo terapéutico educativo clásico y uno contemporáneo. Retomamos una discusión que es la del primer módulo, ¿no?, que es la neurobiología, la neurología más en general, la que presenta la demanda de educar a los chicos, y es la psicología, después de todas estas consideraciones que venimos desarrollando. Este módulo 3 es importante porque nos introduce a los próximos 2 módulos que son específicos, son contribuciones específicas de la psicología. En el módulo 4 vamos a ver los principios básicos de la psicología del desarrollo o evolutiva, también llamada genética. En el módulo 5 vamos a ver las contribuciones específicas y principios básicos de la psicología del comportamiento.